Hola, aficionados a la historia y la aviación. ¿Alguna vez se han preguntado cuáles fueron los verdaderos reyes del cielo durante la Segunda Guerra Mundial? Hoy vamos a despegar en un viaje fascinante para descubrir los aviones de combate más legendarios que definieron una era. No solo hablaremos de su velocidad o de dónde venían, sino que exploraremos los ingeniosos artilugios que llevaban, las altitudes extremas a las que operaban y las historias de los pilotos que los convirtieron en mitos. Así que abróchense los cinturones, ajusten sus máscaras de oxígeno, porque estamos a punto de entrar en la historia de la guerra aérea. Comenzamos. Para entender la grandeza de estos aviones, primero hay que conocer el contexto. Al inicio de la guerra, muchos países todavía volaban en biplanos, lentos y con cabinas abiertas. Imagínense. Pero la necesidad de dominar los cielos aceleró la innovación de una manera brutal. En pocos años, pasamos de aviones de tela y madera a bestias metálicas que superaban los 600 kilómetros por hora. Esta carrera tecnológica nos dio cazas que no solo eran armas de guerra, sino verdaderas obras maestras de la ingeniería. Y vamos a empezar con uno de los más icónicos, el Supermarine Spitfire británico. Cuando piensas en la Batalla de Inglaterra, la imagen que viene a la mente es la de un Spitfire. Con su elegante ala elíptica, no solo era hermoso, sino increíblemente ágil. Diseñado por R. Otto Mitchell, el Spitfire se convirtió en el símbolo de la resistencia británica. Su secreto no estaba solo en su velocidad, que en modelos tardíos superaba los 650 km/h, sino en su capacidad de giro. Podía virar más cerrado que casi cualquier oponente, una ventaja crucial en un combate aéreo cercano, o dogfight. Los primeros modelos estaban armados con 8 ametralladoras Browning de calibre 303, que creaban una lluvia de balas devastadora. Más tarde, se equiparon con cañones Hispano de 20 milímetros, que tenían un poder de parada mucho mayor contra los bombarderos alemanes. Volaban a altitudes de hasta 11.000 metros, casi 36.000 pies, donde el aire escasea y las temperaturas son glaciales. Los pilotos necesitaban sistemas de oxígeno y trajes calefactados para sobrevivir. El Spitfire no era solo un avión, era la esperanza de una nación volando por los cielos. Pero al otro lado del Canal de la Mancha, la Luftwaffe alemana tenía su propio campeón, el Messerschmitt Bf 109. Este caza fue la columna vertebral de la Fuerza Aérea Alemana durante toda la guerra. Diseñado por Willy Messerschmitt, era un avión pragmático, fácil de producir en masa y muy efectivo. A diferencia del Spitfire, el Bf 109 era un maestro de la táctica boom and zoom. ¿Qué significa esto? Pues que usaba su excelente capacidad de trepada y picado para atacar desde arriba a gran velocidad y luego escapar ascendiendo rápidamente, evitando enredarse en un combate de giros. Una de sus características más innovadoras era su motor Daimler-Benz con inyección directa de combustible. Mientras que los motores con carburador, como el Merlin del Spitfire, podían fallar en maniobras de G negativa, como un picado brusco, el motor del Bf 109 seguía funcionando sin problemas. Una ventaja táctica enorme. Estaba armado típicamente con un cañón que disparaba a través del buje de la hélice y 2 ametralladoras sobre el motor. Su velocidad máxima rondaba los 640 km/h y podía alcanzar altitudes similares a las del Spitfire. Era un adversario letal y respetado por todos los pilotos aliados. Ahora crucemos el Atlántico hacia Estados Unidos, que entró en la guerra con un gigante dormido en términos de producción industrial. Su respuesta a los cazas europeos fue el North American P-51 Mustang. Originalmente diseñado para los británicos, su rendimiento inicial fue, mediocre, pero todo cambió cuando le pusieron el corazón británico, el legendario motor Rolls-Royce Merlin, fabricado bajo licencia NEE-U por Packard. El resultado fue mágico. El P-51D, con su cabina de burbuja que ofrecía una visibilidad de 360 grados, se convirtió en el caza de escolta definitivo. Su principal virtud era su increíble alcance.
Gracias a sus enormes depósitos de combustible internos y la capacidad de llevar tanques externos desechables, podía acompañar a los bombarderos B-17 y B-24 en sus misiones de largo alcance hasta el corazón de Alemania y regresar. Antes del Mustang, los bombarderos sufrían pérdidas terribles. Después, la balanza del poder aéreo en Europa cambió drásticamente. Con una velocidad máxima que superaba los 700 km/h, era uno de los cazas de pistón más rápidos de la guerra. Armado con 6 ametralladoras Browning de calibre .50, tenía una pegada impresionante. Podía volar a más de 12.000 metros. Eso es más alto que el Everest. El P-51 Mustang no solo ganó batallas, sino que ayudó a ganar la guerra en el aire sobre Europa, protegiendo a las fortalezas volantes y barriendo a la Luftwaffe del cielo. Pero no podemos hablar de cazas alemanes sin mencionar al que muchos consideran el diseño más avanzado de su tiempo, el Focke-Wulf FWN 190. Apodado el Carnicero por los pilotos aliados, cuando apareció en 1941, causó un verdadero shock. Era superior al Spitfire de la época en casi todos los aspectos. Más rápido, más robusto y con un armamento brutal de cañones. Su diseñador, Kurt Tank, optó por un motor radial BMW 801 refrigerado por aire, en lugar de los motores en B refrigerados por líquido más comunes. Esto lo hacía increíblemente resistente al daño en combate. Si un cilindro era alcanzado, el motor podía seguir funcionando. Era una plataforma de armas formidable, muy estable, lo que lo convertía en un excelente cazabombardero. Su velocidad superaba los 650 km/h y su tasa de alabeo, es decir, la velocidad con la que podía girar sobre su eje longitudinal, era legendaria. El FWO 90 era un pura sangre, una máquina de guerra sin concesiones. Mientras tanto, en el vasto frente oriental, la Unión Soviética desarrollaba sus propios cazas, diseñados para un tipo de guerra diferente. Masiva, brutal y a menudo a baja altitud. El Yak-3 era ligero, extremadamente ágil a bajas altitudes y muy querido por sus pilotos. Era una pesadilla para los Bf-109 y FW-190 en combates cerrados por debajo de los 4.000 metros. Su construcción mezclaba madera y metal para facilitar la producción masiva en condiciones difíciles. Estaba armado con un cañón de 20 mm y 2 ametralladoras pesadas, suficiente para el tipo de combate que enfrentaba. Su competidor, el LA-7, era una evolución del LA-5 y era pura potencia. Con uno de los motores radiales más potentes de la guerra, era uno de los cazas más rápidos a baja altitud. El as soviético Ivan Kochedub, el piloto aliado con más derribos de la guerra, consiguió la mayoría de sus victorias volando en un Lavochkin. Estos cazas soviéticos, aunque quizás menos sofisticados tecnológicamente que sus rivales occidentales, eran perfectos para las condiciones del frente ruso y jugaron un papel crucial en la derrota de la Luftwaffe en el este. Y no podemos olvidarnos del Teatro del Pacífico, donde el caza que dominó los cielos al principio de la guerra fue el Mitsubishi A6M-0 japonés. Cuando el Zero entró en combate, fue una sorpresa total para los aliados. Era increíblemente ligero, lo que le daba una agilidad y un alcance fenomenales. En un combate de giros, era prácticamente invencible. Podía superar a cualquier caza aliado de la época. Sin embargo, su ligereza tenía un precio muy alto. No tenía blindaje para el piloto ni depósitos de combustible autosellantes. Esto significaba que, aunque era difícil de alcanzar, unos pocos disparos bien colocados podían hacerlo estallar en llamas. A medida que la guerra avanzaba y los EE-U introdujeron cazas más potentes y robustos como el Grumman F-6F Hellcat y el Vought F-4U Corsair, la debilidad del Zero se hizo evidente. Los pilotos americanos aprendieron a no enzarzarse en combates de giros con él y a usar su superioridad en potencia y velocidad con la táctica Boom and Zoom, la misma que usaban los alemanes. El Hellcat, por ejemplo, fue diseñado específicamente para vencer al Zero. Era robusto, bien armado y potente.
Se le conocía como el fabricante de haces, porque muchos pilotos estadounidenses consiguieron sus 5 derribos volando en él. No era tan ágil como el Zero, pero no lo necesitaba. Era un boxeador de peso pesado contra un artista marcial ligero. Finalmente, tenemos que mencionar la revolución que llegó al final de la guerra: los aviones a reacción. Alemania fue pionera con el Messerschmitt Me 262, el primer caza a reacción operativo del mundo. Cuando apareció, era de otra galaxia. Volaba a más de 870 km/h, casi 200 km/h más rápido que cualquier caza de pistón. Armado con 4 potentes cañones de 30 mm, podía derribar un bombardero B-17 con una sola ráfaga. Los pilotos aliados que se encontraron con él quedaron aterrorizados. No había nada que pudiera alcanzarlo. Sin embargo, llegó demasiado tarde y en muy pocas cantidades para cambiar el curso de la guerra. Además, tenía sus debilidades. Sus motores a reacción Jumo de Torpedo 4 eran poco fiables y tenían una vida útil muy corta. Eran vulnerables durante el despegue y el aterrizaje, cuando eran lentos, y los pilotos de Mustang y Spitfire se especializaron en cazarlos en esos momentos. El Me-262 fue un vistazo al futuro de la aviación militar, un arma revolucionaria que, por suerte para los aliados, no pudo desplegar todo su potencial. Así que ahí lo tienen, un recorrido por los cielos de la Segunda Guerra Mundial. Desde la agilidad del Spitfire y la letal eficiencia del Bf-109, pasando por el alcance del Mustang y la potencia del FW-190, hasta los robustos cazas soviéticos y el revolucionario Me-262. Cada uno de estos aviones fue una maravilla de la ingeniería, diseñado para un propósito específico y pilotado por hombres valientes en condiciones extremas. Su legado no solo está en los libros de historia, sino en cada avión de combate moderno que surca los cielos hoy en día. Espero que hayan disfrutado de este viaje al pasado. ¿Cuál es su avión de combate favorito de esta era? Déjenmelo saber en los comentarios. Ha sido un placer compartir esta pasión con ustedes. Si les ha gustado el video, no olviden darle a me gusta, compartirlo y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse más contenido sobre historia y tecnología militar. Gracias por volar con nosotros y hasta la próxima.